Amén. Hoy les quiero hablar acerca de las dos caras del pecado. ¿Quieren repetir conmigo? Las dos caras del pecado. Yo sé lo que usted está pensando, pastor, el pecado tiene más de una cara, ¿verdad? Pero en realidad hay dos consideraciones que quisiera hacer con relación al pecado. Quizás hace como unos 2 meses por ahí, un poco menos, un pastor amigo, él dirige una iglesia y él tiene relativamente poco de ser pastor, tiene como 2 años de ser pastor y dirige una iglesia. Y entonces a veces él me hace algunas consultas en calidad de amigos. Y hace 2 meses me dice: Pastor Manuel, quiero hacerle una consulta, quiero que me aconseje. Y me dice él: yo tengo una persona que en el liderazgo me ha apoyado mucho, incondicional. Es de esos líderes que dan la mía extra, dice. No lo deja morir a uno, está ahí colaborando, está participando, está muy metido. Es un apoyo enorme en la iglesia, pero en estos días habló conmigo y me dijo que él tiene inclinaciones homosexuales, ¿no? Y además de eso me dijo que él se siente atraído hacia mí. Me está diciendo el pastor, ¿verdad? Entonces él me dice: ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo proceder con él? Entonces obviamente le tuve que hacer una serie de preguntas para poder indagar y poder tener un poco más de información y tratar de darle alguna recomendación que pudiera ajustarse. Entre algunas cosas que pensé, cuando él me contó eso, él vino a usted, pastor, porque él quiere mejorar, ¿verdad? Cuando una persona así abre su corazón, es porque normalmente tiene una lucha y quiere mejorar. No solamente en esa área, sino en cualquier otra área, ¿verdad?, en la que luchamos los seres humanos, porque a veces la gente cree que la única lucha espiritual que tenemos los seres humanos es con relación al sexo opuesto. Pero hay gente que lucha, pero el pecado se presenta de muchas maneras y la gente lucha de muchas formas. Hay gente que no lucha en esa área, pero tiene serios problemas con el alcohol. Hay otra gente que no tiene problemas con el alcohol, pero lucha porque roba. Y donde quiera que llega, si ve un celular mal parqueado, es una oportunidad para hacer el día. Es de esa gente que si llega a la casa de alguien uno se tiene que cuidar, porque uno no dice: viene fulano hoy, guarda todo. No puede tener algo mal visible. Sí, hay gente que tiene ese problema, ¿verdad? Gente que lucha con drogas, por ejemplo. Entonces el pecado, hay pecado de muchas maneras, ¿no? Y hay gente que tal vez no lucha con eso, pero practica la brujería. Hay cristianos que practican la brujería, que cuando Dios no les responde, se van a consultar a un brujo, se van a que le lean la mano, etcétera, etcétera. Entonces le digo, cuando una persona se abre de esa manera, posiblemente está buscando ayuda porque quiere mejorar. Pensemos que esa es
esa es la intención de él al abrirse. Y pensando en eso, le recomendé varias cosas que no voy a entrar en detalles. Sin embargo, le digo, también debemos de pensar de otra forma para proteger la iglesia y protegerse usted, sin ser abogado del diablo, ¿verdad? Le digo, pensemos que también él pudo venir a usted simplemente para sondear si con usted tiene alguna posibilidad. O sea, pudo haber hablado no para ser sanado, pudo haber hablado no para que le ayudaran a sanar el problema que tiene, pudo haber hablado simplemente para sondear las aguas, las profundidades y ver qué posibilidad tenía él con el pastor, a ver si hacían clic o el pastor respondía como una persona que lucha en esa área espera que se le responda, ¿verdad? Cuento todo esto porque es innegable que para aquellos que hemos conocido al Señor, la lucha del pecado es una lucha permanente, ¿verdad? Y yo creo que hay dos razones por las cuales esa lucha es permanente, que a esto le llamo yo las dos caras del pecado. Hay dos razones por las cuales creo que esa lucha es permanente. Y la primera de ellas, para ello quiero llevarlo al libro de Juan, por favor. El libro de Juan, capítulo 8. ¿Lo tiene? San Juan 8:31. San Juan 8:31. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿A quién se lo dijo? A los judíos, pero no a cualquier judío. ¿A qué tipo de judío? A judíos que habían creído en él. ¿Eso qué significa? Que eran seguidores, que eran creyentes. Eso significa que eran, en nuestro lenguaje de hoy sería cristianos, ¿verdad? Eran gente como usted y como yo, que habían creído en el Señor y habían decidido seguirle, ¿verdad? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La primera razón por la que yo creo que nosotros, aunque hayamos conocido al Señor y hayamos creído y le seguimos batallando con el pecado, es porque el pecado no nos quiere soltar. Diga conmigo, el pecado no nos quiere soltar. Una vez más, repítalo conmigo. El pecado no nos quiere soltar. Jesús dijo: el que peca es esclavo del pecado. En otra versión dice: es siervo del pecado. En otras palabras, el pecado se convierte en nuestro Señor. Uno se convierte en su esclavo y por eso sirve al pecado. Nuestra naturaleza pecaminosa, que la heredamos desde Adán, a lo cual la Sagrada Escritura con frecuencia llama carne, la Biblia le llama eso carne,
Pablo dice, le hablo como carnales, dice Pablo en una ocasión. Y Pablo siempre habla de los frutos de la carne. Todo eso tiene que ver con nuestra naturaleza caída, con nuestra naturaleza pecaminosa que la heredamos y se va heredando de generación en generación desde Adán hasta nuestros días. Entonces nosotros nacemos con esa tendencia, con esa inclinación hacia el pecado, que únicamente estamos exentos de las consecuencias del pecado heredado en la etapa de la niñez. Pero una vez que uno ya tiene conciencia de algo, uno asume las consecuencias de su pecado, incluyendo el pecado que nacemos con él. Entonces, el pecado se convierte en nuestro Señor. El pecado se convierte en nuestro amo y nosotros nos convertimos en su servidor. Venga, Jesús, venga así nomás, así como está. Venga, porfa. Solo lo quiero ilustrar, porfa. Yo soy el pecado en este caso, ¿ok? ¿Qué soy yo? ¿Qué represento yo? ¿A quién representa Jesús? ¿A quién? A un cristiano, ¿verdad? A un cristiano común. Entonces, el pecado nos esclaviza, nos somete y el pecado nos agarra y no nos quiere soltar. Suéltese. Nunca se me va a soltar Jesús, créalo. Hay que decir Jesús. Entonces, así literalmente nos agarra el pecado a nosotros y quiere someternos. Y por mucho que uno le haga, hermano, tenemos una tendencia. Ahora, mire cómo Pablo ilustró esto. Lo voy a llevar a cómo Pablo ilustró esto. Vaya conmigo a Romanos capítulo 7, por favor. Romanos capítulo 7. Siéntese en la gradita, Jesús. Ahí quédese sentadito en la gradita. Ahí. Romanos capítulo 7. Versículo. Lo voy a leer primero en la Reina Valera y después lo vamos a leer en otra versión para encontrarle un poquito más de sabor nica, ¿sí? Romanos capítulo 7, versículo. Ya les digo. Ok, voy a leer a partir del versículo 14, solamente para hacer un poquito más concisa la lectura, ¿sí? Romanos 7, 14. Cuando lo tenga me dice amén. Ok, léalo conmigo, por favor. Siga su Biblia o siga su celular, pero léalo conmigo. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Cómo somos nosotros? Carnal. Dice vendido al pecado. ¿Sabe a quiénes se vendían? ¿A quiénes se vendían? A los esclavos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo cuando dice vendido al pecado? Está diciendo que somos esclavos del pecado. ¿Ok? Y el pecado se convierte en nuestro amo, en nuestro Señor. Versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Dice Pablo, lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, lo que aborrezco, eso termino haciendo. ¿Por qué? Porque somos esclavos del pecado. Ok, versículo 16.
Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Dónde mora el pecado? Puede poner su mano en su pecho y diga, el pecado mora en mí. Ok. Versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Mira lo que está diciendo Pablo. En mí no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Terminamos con el 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Podemos ponerlo en la Nueva Traducción Viviente, por favor? Mire la Nueva Traducción Viviente. Dice, por tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está, ¿dónde está el problema? En mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, amén, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con lo que la ley es buena. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Terminamos con el 21. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Pablo creo que define muy bien la situación y la batalla que experimenta todo cristiano en su lucha por hacer lo correcto. Todos nosotros deberíamos hacer lo correcto. Ahora, esto no es un consuelo ni es una licencia para pecar. No lo vea así. Entonces, ¿por qué usted puede salir con la sensación, bueno, si Pablo quería hacer lo correcto y no lo hacía, ahora yo, dice uno, ¿verdad? Pablo, a pesar de esa batalla, terminó sus últimos días diciendo, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, solo me espera, dice Pablo, la corona. Lo cual significa que en medio de todas esas luchas, en medio de todas esas batallas, Pablo cumplió perfectamente el propósito de Dios por el cual había nacido. En otras palabras,
nuestras batallas, nuestras luchas y nuestra naturaleza pecaminosa no son una licencia para vivir en un pleno libertinaje, sino para día a día luchar y adecuar nuestra vida a la voluntad del Señor. Entonces, nosotros nos convertimos en esclavos del pecado y el pecado se quiere enseñorear de nosotros. Y el pecado quiere, como amo, darnos la directriz de nuestras vidas. La segunda cara del pecado. ¿Cuál es la primera? El pecado no nos quiere soltar. Esa es la primera. ¿Lo repite conmigo? El pecado no nos quiere soltar. Y por eso es que batallamos, luchamos, porque el pecado no nos quiere soltar. La segunda cara del pecado. Primero le quiero leer unos versículos, ¿sí? ¿Ok? Vaya conmigo a Primera de Corintios, versículos que usted conoce, ¿ok? Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Primera de Corintios 5, 17. Cuando lo tenga me dice amén. Primera de Corintios 5, 17. ¿Lo tiene? Primera de Corintios 5, 17, un versículo que usted lo conoce perfectamente, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Lo leí una vez más conmigo? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Lo quiero llevar también a Gálatas, por favor, Gálatas capítulo 5. Gálatas 5. Versículo 1. Gálatas 5, 1. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad. ¿Es que vamos a permanecer libres? Firme en la libertad. En otras palabras, hay una influencia de Cristo para libertarnos del pecado, con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de ¿qué? ¿Lo quiere leer conmigo, por favor? Léalo en voz alta. Estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Todos sabemos que lo que hemos estudiado este contexto, el contexto se está refiriendo al yugo de esclavitud de la ley. Pero una analogía o una aplicación de lo que sería este pasaje para nosotros, como nosotros nunca estuvimos bajo la ley, pero no sí bajo el pecado, es que Pablo, haciendo una aplicación de este pasaje, Pablo nos dice que no volvamos al yugo de esclavitud del pecado, al cual antes habíamos estado. Porque una vez que nosotros venimos a Cristo y le rendimos a Cristo el control de nuestras vidas, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entre mayor control le damos nosotros a Jesús de nuestra vida, vamos a tener mayor dominio nosotros sobre el pecado. ¿Lo quiere repetir conmigo? Entre
mayor control le damos a Dios sobre nuestras vidas, nosotros vamos a tener mayor dominio sobre el pecado o sobre las luchas en las que nosotros batallamos. Entonces, venga Jesús. Recuerde, la primera cara del pecado, el pecado no nos quiere soltar. Yo era el pecado, Jesús era el cristiano, y entonces el pecado no lo quiere soltar, ¿verdad? La segunda, nosotros, diga conmigo, nosotros no queremos soltar el pecado. Nos gustó tanto que ahora ya no es el pecado el que me agarra a mí. Ahora somos nosotros como cristianos. Sí, dale. Me quiere votar, sí, ¿verdad? Somos nosotros que nos gustó tanto el pecado que abrazamos el pecado. Y no queremos soltar el pecado. Nos encantó, nos gustó. No solamente debemos de ver que es el pecado que nos abraza y no nos quiere soltar, también debemos de ser responsables que somos a veces nosotros los que nos hemos adherido y somos nosotros los que no queremos soltar. Gracias, Jesús. Somos nosotros los que no queremos soltar el pecado porque el pecado es dulce. ¿O usted cree que el pecado es amargo? Las consecuencias son las amargas y esas no las decidimos normalmente, no las decidimos nosotros, pero el pecado es dulce. Nos encantó el pecado, nos gustó que nos quedamos ahí. 133. Guía mis pasos conforme a tu promesa. No dejes que me domine la iniquidad. La primera cara del pecado es cuando el pecado nos domina. Pero cuando nosotros somos guiados por el Señor, y sabe que promesa ahí es una alusión a la Sagrada Escritura. Usted va a encontrar que en otras versiones dice, no dice promesa, dice tu palabra, dice tus decretos, porque se refiere a la Escritura. Cuando nosotros somos guiados por las Escrituras y guiamos nuestra vida por las Escrituras, estamos en mayor disposición para que el pecado no nos domine, sino que nosotros dominemos el pecado. Y le doy un ejemplo y con eso termino. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor le dijo Dios le dijo a Caín? ¿Y por qué cambia tu rostro?, le dice el Señor a Caín. Porque Caín estaba molesto. ¿Por qué cambia tu semblante? El pecado está a la puerta, le dice. Porque Caín ya tenía las ganas de matar a Abel. Pero el Señor le dice, pero tú puedes dominarlo. O sea, en otras palabras, tú puedes vencer el pecado. No podemos pensar que nosotros somos esclavos permanentes del pecado. Cuando nosotros vivimos una vida y entre más sometida sea esa vida a Dios, mayor disposición tendremos y mayor fuerza y mayor carácter para que nosotros soltemos el pecado. Porque a veces nos agarramos tanto al pecado. Usted ve gente que pasa viendo 6, 8 novelas al día. ¿Usted cree que eso no es pecado? ¿O usted cree que es pecado solo irse a acostar con alguien en la cama?
Aló, aló. Gente que pasa viendo TikTok todo el día. ¿Usted cree que eso no es pecado? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, invierte el tiempo en cosas más útiles. Ok, sería razonable que usted pase, no sé si le gusta. Alguien hace poco dijo como que el que no tenía TikTok estaba desfasado. Entonces yo dije en sí mismo, estoy desfasado. Sí, yo no veo TikTok, fíjese, no tengo cuenta, ni veo, ni nada. Es más, le voy a decir algo. Usted puede entrar a mi celular. Yo nunca reviso Facebook en mi celular, nunca. ¿Y sabe por qué lo he hecho así? Para no estar el celular solo lo ocupo para llamar y para WhatsApp. No reviso Facebook en el celular para no estar dependiendo de esto. Yo solamente reviso Facebook cuando me siento en la computadora, que normalmente es en la noche. Y yo no sé si soy de esos raros, pero yo paso a veces hasta 2 o 3 días a veces sin entrar a Facebook. Entonces, voy a lo que estaba, que a veces perdemos el tiempo. Y eso es pecado también, hermano. Nos gustó. Estamos idiotizados viendo los TikTok, viendo YouTube todo el día. Y somos nosotros los que no queremos soltar el pecado. Hay un pastor, Dios nos guarde a todos, Dios nos guarde a todos nosotros. Pero hay un pastor que cayó con una muchacha y llegó un consejero, un amigo del pastor llegó a atenderlo y le dice, pastor, le dice, usted tiene que dejar eso. Y él dijo, no. Entonces le dice el que lo llegó a persuadir para que dejara eso, le dice, mire, regrese a su familia, deje eso. Eso lo va a llevar al infierno. ¿Y sabe cómo respondió él? Dice, si me voy a ir al infierno, me voy a ir pero en primera clase. Me voy a ir en primera clase. Hermano, Dios nos libre a todos nosotros de cualquier tipo de pecado, solamente en el área sexual, de cualquier tipo de pecado que nos enamoremos tanto, que nos guste tanto, estemos dispuestos a irnos en primera clase. Nuestro desafío para los que hemos pecado. ¿Quiénes han pecado aquí? ¿Me dejan ver su mano? ¿O solamente yo soy el único? Amén. Nuestro desafío todos los días que nos levantamos es un día más fiel para el Señor. Y ahora sí termino. Aquel niño le dice al papá, le dice a aquel niño a su papá, papá, le dice, ¿se puede pasar un día sin pecar? Y el papá le dice, no, por supuesto que no. No podemos pasar un día sin pecar. Todos los días pecamos. Y entonces el niño le dice, papá, ¿se puede pasar 1 hora sin pecar? Y el papá le dice, no, hijo, no, imposible pasar 1 hora sin pecar. Todas las horas pecamos. Y entonces el niño le regresa la pregunta otra vez, le dice, papá, ¿podemos pasar 1 minuto sin pecar?
Y el papá se queda callado y reflexionando y le dice: sí, es posible, le dice, es posible tener un minuto sin pecar. Y entonces el niño le dice: ¿y por qué no vivimos la vida de minuto en minuto? Ese sería nuestro desafío, vivir la vida de minuto en minuto para vivir una vida que agrade al Señor, ¿verdad? Póngase de pie, por favor.